Juan Lucas Alamán describe así los últimos momentos terrenales de don José María Morelos, aquel frío día del 22 de diciembre de 1815. Se puso de rodillas, dióse la voz de fuego y el hombre más extraordinario que había producido la revolución de Nueva España cayó atravesado por 4 balas, pero moviéndose todavía y quejándose, se le dispararon otras 4 balas. Como había dicho don Carlos María de Bustamante, cercano colaborador de Morelos, muerto el pastor, las ovejas se dispersaron. Entonces el Congreso errante fue disuelto por Manuel Mier y Terán, y la insurgencia, sin un jefe respetado a quien seguir y obedecer, se fue fragmentando en pequeñas partidas, y si bien no se acabó, sí fue declinando a partir de 1815 hasta 1820. El doctor Gustavo Pérez Rodríguez, biógrafo de Javier Mina y conocedor de estos 5 difíciles años de guerra civil, nos presenta en su conferencia Tenacidad Insurgente, 1815-1820, una mirada diferente a la historiografía oficial que poco se ha preocupado por estos años confusos y, sin embargo, son parte integrante de la lucha de emancipación. Son teatro de un movimiento de resistencia paciente, más defensivo que ofensivo. Los rebeldes se establecen en fuertes de difícil acceso. En ellos, convencidos de la necesidad de independencia de la Nueva España, siguieron en la lucha, pero sin los movimientos tan violentos como los de la primera insurgencia. Desde diciembre de 1813, la estrella de Morelos fue perdiendo fuerza debido a la grave derrota de sus fuerzas en las lomas de Santa María frente a Valladolid, así como las desavenencias entre los dirigentes insurgentes, el de enfrentamiento del doctor José María Cos con el Congreso y las luchas de alguna manera también del poder ejecutivo con el legislativo. Vientos de cambio soplaban allende el Atlántico en mayo de 1814. Fernando VII, de regreso ya en España, instaló un gobierno absoluto y rechazó la Constitución de Cádiz. En junio de 1815, Napoleón I y su ejército fueron derrotados en la batalla de Waterloo y con esto se acaban las guerras napoleónicas en Europa. En este momento, multitud de oficiales vagaban por los países europeos sin trabajo y sin paga, por lo que resultó fácil contratarlos para venir a la América española a combatir del lado de los insurgentes. El doctor Pérez hace una breve explicación de la única expedición extranjera llegada a la Nueva España en abierto apoyo a los insurgentes, de las condiciones del reino y de las medidas y providencias tomadas por las autoridades virreinales para acabar con el peligro que Javier Mina y sus expedicionarios representaban. Describe los obstáculos que el joven exguerrillero enfrentó en los Estados Unidos y en la propia Nueva España desde su desembarco en Soto la Marina el 21 de abril de 1817. Sus tempranos triunfos en la provincia de San Luis Potosí, su intención de unir a insurgentes y realistas en una sola causa, es decir, la independencia de la Nueva España. Sus valores y principios, su amor a la libertad, sus elocuentes palabras, como aquellos que afirmaban, y cito, un momento de unión y México está libre, y Europa reconoce su independencia. Años más tarde, Iturbide buscará en la Unión la llave para conseguir el apoyo de los habitantes al Plan de Iguala y sus 3 garantías: religión, independencia y unión. Javier Mina fue fusilado el 11 de noviembre de 1811 y declarado benemérito de la patria por el Congreso mexicano en el año 23. Mina nunca fue extranjero en la Nueva España. Como español navarro compartía la misma patria en 1817, la nación española de ambos hemisferios, como afirmaba la Constitución de Cádiz, misma que era para los españoles americanos como para José María Morelos, José Guridi y Alcocer, y los presidentes de las Cortes de Cádiz y participantes en la formación de la Constitución de 1812. Los invitamos a escuchar la conferencia del historiador Gustavo Pérez. Gustavo Pérez Rodríguez es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y concluyó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la misma institución.
Es coordinador del Seminario de Historia Militar y Naval que sesiona en la Academia Mexicana de la Historia. Sus líneas de investigación han girado en torno a la independencia, el México del siglo XIX y la caricatura política de prensa, sobre los que ha escrito en diversos diarios y revistas. Ha impartido conferencias y ponencias sobre estos temas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Academia Mexicana de la Historia, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, la Universidad de Guanajuato, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaría de Cultura Federal, el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, el Instituto Dr. José María Luis Mora, el Museo Nacional de las Intervenciones y el Colegio de San Ildefonso, entre otras instituciones. Es autor de textos históricos y artísticos para catálogos del Museo Nacional de Arte, así como para diversas publicaciones culturales. Obtuvo la mención honorífica Francisco Javier Clavijero de los premios anuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1998, con la tesis de licenciatura en Historia que constituyó la base para un libro sobre Javier Mina, publicado en 2018 por el Instituto de Investigaciones Históricas y el Seminario de Investigación sobre Historia y Memorias Nacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, la temática que yo voy a hablar es respecto a esta que llamo yo periodo de tenacidad insurgente, que viene de 1815 a 1820, principalmente centrándome en lo que es la campaña de Javier Mina, que vino a dar un nuevo empuje a la insurgencia que venía totalmente en declive después de la muerte de Morelos y de la disolución del Congreso, pero quiero sí dejar claro que no se acabó la insurgencia. En la historia oficial muchas veces se va de murió Morelos y vámonos entonces hasta Iturbide y Guerrero, que lograron la consumación, pero no, en este periodo que es el menos estudiado, últimamente han salido muchas investigaciones para ver cómo es que sobrevivió la insurgencia, qué pasó entonces y señalar que pues no solo se mantuvo a la defensa, no solo estaban encerrados, sino hubo mucha actividad guerrillera y después vino esta campaña de Mina que, como digo, bueno, vino a dar nuevo impulso a la insurgencia, un impulso que se continuaría hasta pasado el primer imperio y vendrían estas ideas republicanas que retomaría Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Dentro del proceso de independencia se habla de un periodo de resistencia insurgente que yo no lo quiero llamar así, sino lo llamo más bien como de tenacidad, porque no fue solo estar en un solo lugar resistiendo los embates de los realistas, sino pues también atacar de alguna manera, si bien estaban fortificados, a través de la guerra de guerrillas. Estamos hablando del periodo que la historiografía señala como la de la muerte de Morelos en diciembre de 1815. Sin embargo, pues yo manejo más bien el periodo de esta declive insurgente a partir de la derrota de Morelos en diciembre de 1813 en su natal Valladolid, cuando él quiso tomar Valladolid, que es hoy Morelia, en Michoacán, y fue un fracaso rotundo, y de ahí pues empezó el declive militar. Hablamos del aspecto militar de Morelos, en lo político todavía alcanzaría otras metas, pero en cuanto a lo militar fue un declive muy marcado del que ya no se repondría. Entonces viene este periodo dentro de este proceso en que los insurgentes pues no les queda otra más que ya no tener ofensivas, sino dedicarse a pues mantenerse en cerros fortificados que eran inaccesibles para las fuerzas realistas, y ahí mantenerse a ver qué circunstancia venía adelante para ver qué podían hacer ellos al respecto. También en este periodo pues llega un nuevo virrey, que es Juan Ruiz de Apodaca, que contrasta su política con la de su antecesor Félix María Calleja, que se retira en septiembre de 1816, y llega a Apodaca con esta idea de dar el indulto, de pacificar el territorio, y ofrece el indulto a los insurgentes, y estos pues ya cansados, algunos desmotivados y otros incluso amenazados, pues tienen que aceptar este indulto. Muchos de ellos, la doctora Guadalupe Jiménez Codinash habla
de no cientos, sino de miles de insurgentes de diferentes niveles, incluso jefes renombrados, pues toman este indulto e incluso unos pasan a formar parte de las tropas realistas. Pues esto es un ambiente, pues sí, muy difícil para la insurgencia, pero como digo, hay una tenacidad porque ellos siguen adelante y el escenario de la guerra pasa ahora del sur, en el que estaba Morelos, pasa ahora de nueva cuenta hacia el Bajío, a la provincia de Guanajuato y al norte de Michoacán. Ahí se forma un eje de 3 fuertes insurgentes: el fuerte del Sombrero, que está en lo que hoy es los límites de Guanajuato y Jalisco; el fuerte de los Remedios, que está en Cuerámaro, en Guanajuato; y el fuerte de Jauquilla, que está al norte de lo que es Michoacán. Estos 3 fuertes pues son el escenario de más actividad para este momento. Estamos hablando de 16, 17, ahí se mantienen, incluso en Jauquilla se junta, hay una nueva reunión de lo que quedó del Congreso de Anáhuac, y es el gobierno provisional mexicano, que se llama así, y como su nombre dice, es provisional, es un intento de dar orden, de dar una autoridad y una representación a la insurgencia en estos momentos, y es en este escenario en que desembarca Javier Mina en lo que hoy es el estado de Tamaulipas, en Soto la Marina. Bueno, Javier Mina, hay que hablar de él. Hay un dicho de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mi circunstancia, y Javier Mina entra en este dicho. Es un hombre que desde que nació está marcado por las circunstancias que lo rodearon. Él nace el 1 de julio de 1789 en Otano, Navarra, y unos días después viene la toma de la Bastilla, con lo que se conoce como el inicio de la Revolución Francesa. A partir de toda su vida, Mina está sujeto a lo que pasa en Europa, a lo que pasa en América, y ahí él toma una determinación de vida, un eje que será el buscar la libertad, y esto lo explicaré más adelante por qué lo toma. Él está estudiando en Zaragoza en 1808, cuando viene la invasión francesa a la península, en este permiso que pidió Napoleón de entrar a expandirse para someter a Portugal, en este intento de bloqueo continental que estaban haciendo contra Inglaterra. Le dan la autorización los reyes españoles, y pues ya que está ahí se queda en el lugar, ¿no? Entonces se van los reyes a Francia, se dicen que muy cómodamente, y el pueblo es el que se levanta contra las tropas invasoras, porque pues Napoleón había impuesto a su hermano como rey, José Bonaparte, primero se nombró él, con el cual no estuvieron muy de acuerdo el pueblo. Entonces el pueblo es el que se levanta en ese llamado Mayo de España, que se levanta el pueblo contra las tropas francesas, y de ahí viene una serie de conflictos. Es una época muy sangrienta para la península, y Mina pues deja el estudio. Ahí en Zaragoza está estudiando jurisprudencia, es un joven de 18 años, y viene este levantamiento del pueblo. Él se suma y participa en el sitio de Zaragoza, en el que lamentablemente pues pierden las tropas españolas, y de ahí decide él formar una guerrilla en su pueblo, en su Navarra natal. Esta guerrilla, recordemos que es una llamada guerra informal, que es el pueblo que se levanta provisionalmente en pequeños grupos y atacan a las fuerzas francesas invasoras, haciéndoles daño, cortándoles su comunicación, cortándoles provisiones, abastecimiento militar. Recordemos que Navarra está en la frontera con Francia, y por eso pues es muy efectiva esta guerrilla de Mina, y se hizo muy popular también al respecto. Entonces irse a Mina, decían en esa época, porque los jóvenes querían sumarse a esta guerrilla victoriosa que contrastaba contra los ejércitos formales españoles, que no tenían ninguna victoria. Mina, sin embargo, esta popularidad provocó que Napoleón se fijara en él y mandó pues a sus generales, a sus oficiales, a hacerse cargo de él y asesinarlo. Afortunadamente, finalmente Mina llega a ser prisionero en 1810, pero afortunadamente, como decía, se le perdona la vida, porque él dio un trato amable, un trato de honor a las fuerzas, a los prisioneros que él hacía. Entonces a él le perdonan la vida y lo envían a estudiar de prisionero a Banzán,
que es un castillo que estaba fuera de París, hoy está dentro de la ciudad. Ahí está prisionero por 4 años. Mina viene a marcar esa prisión un nuevo cambio en su vida, porque allí encuentra a generales franceses, enemigos de Napoleón, emperador, y son generales liberales, y le enseñan, aparte de enseñarle a Mina el francés, le enseñan estas ideas de liberalismo, del romanticismo galo, en el que para Mina es entonces la libertad el don más preciado del ser humano, por el que bien vale dar la vida y arriesgarla. Después de 4 años a la calle de Napoleón, pues regresa Mina a su natal Navarra, pero solo para encontrar al pueblo español ahora sometido por el despotismo del rey Fernando VII, y él, junto con su tío Francisco Espos, que se había quedado a cargo de su guerrilla, pues hacen el primer levantamiento liberal contra el rey. Esto es tomando la ciudad de Pamplona, fracasan en su intento y tienen que salir huyendo el tío y el sobrino hacia Francia. El tío le llevaba 9 años a Javier, y quiero hacer aquí un paréntesis para señalar que el tío se llamaba Francisco Espos y Lundain, y como era famoso el Mina ya en la región, pues desecha su apellido materno y adquiere el de Mina para llamarse históricamente Francisco Espos y Mina, y esto crea un cuestionamiento que no se sabe cuál de los dos Minas es el que está participando, porque primero era famoso el sobrino y después el tío, y por eso históricamente hasta la fecha y desde ese entonces se le conoce a Javier Mina como Francisco Javier Mina, cuando él no tenía este nombre, ¿no? Pero este es por el nombre que tenía de Francisco, de su tío. Y bueno, desde aquel tiempo ellos se dieron cuenta que había esta confusión, pero a ambos les convenía dejar esto claro porque tenían que manejarse clandestinamente. Entonces les convino manejarse así, que esta confusión de Francisco Javier Mina y Francisco Espos y Mina. Ahora bien, pues sale huyendo hacia Francia. Javier no volvió a ver a su tío, y después la autora Guadalupe Jiménez Codinach lo encuentra en Londres en 1815. Ahí se está relacionando con particulares ingleses y patriotas americanos como el doctor Servando Teresa de Mier, quienes están organizando una expedición libertadora de la Nueva España y le ofrecen a él ponerse al frente. Mina se da cuenta que si no puede vencer al rey en la propia península, pues estaría muy bien quitar este reino, el más rico que tenía en América, al rey, para debilitarlo, y ahora sí, ya débil en la península, hacer una revolución liberal para someterlo y que aceptara la Constitución de Cádiz de 1812. Mina se pone entonces al frente y viaja a América con con Servando Teresa de Mier y algunos patriotas para seguir organizando su expedición en los Estados Unidos. Mina llega a los Estados Unidos el 1 de julio de 1816, exactamente cuando cumple 27 años. Ahí está organizando su expedición, pidiendo préstamos, cuando llega la noticia de la muerte apenas unos meses atrás de Morelos y la disolución del Congreso de Apatzingán. Entonces, pues todos los préstamos que él tenía se vienen abajo. Nadie quiere arriesgar si ya no hay un jefe que pueda hacer solvencia de estos préstamos, si ya no hay un gobierno americano. Entonces se viene atrás y tiene que deambular junto con Mier a través de varias ciudades de los Estados Unidos. Incluso viaja al Caribe, a Haití, donde se entrevista con Simón Bolívar e intenta traerlo a su expedición. Sin embargo, Bolívar ya tiene su camino trazado hacia Venezuela y pues no se puede hacer esta unión. Y regresa a Galveston. Allí encuentra a Ortiz de Zárate, que es un enviado del gobierno provisional mexicano que se encuentra ahí, Cornelio Ortiz de Zárate, y con él hace tratos de dar autorización a que el gobierno acepte esta expedición auxiliadora para venir a la Nueva España. Por eso desembarcan ya finalmente con 300 hombres, se habla un poco más de 300 hombres, desembarca el 21 de abril de 1817 en Soto la Marina, hoy estado de Tamaulipas, y ahí pues empieza a levantar un fuerte que va a ser la entrada y salida hacia el exterior de mercancías, de enseres militares, y además ahí se van a hacer fuertes porque saben que vienen las fuerzas realistas
a someterlos, porque hay que mencionar que ellos se enteran, la corona española se entera de este movimiento, de esta expedición de Mina, le preocupa mucho y decide entorpecerla, incluso manda emisarios a asesinar a Mina de sus propios hombres. Sin embargo, pues no se logra, ¿no? Mina, estando ahí, pues trae una imprenta y de ahí difunde su idea de unión que trae, de auxilio a los insurgentes. Incluso su división se llama División Auxiliar de la República Mexicana. Entonces deja muy claro que él está sometido a la Constitución de Apatzingán y a la que reconoce y jura, ¿no? Entonces Mina, ya estando en Soto la Marina, difunde estos papeles, difunde esta idea y ya tiene su primera acción militar victoriosa contra las fuerzas realistas, y después decide viajar a internarse en la Nueva España para continuar con esta campaña hacia la unión con los patriotas americanos. Como digo, Mina tenía esta idea de la unión. Él pensaba que solo uniendo los diversos sectores novohispanos podría lograrse la independencia, y decía él que a todos convenía. Entonces, al tenerse una respuesta mediana de parte de criollos y de peninsulares, pues decide acercarse a los insurgentes que sabe que se encuentran en el Bajío, ¿no? No los encontró de casualidad, hubo información que le dieron que se encontraban ahí, y hace este recorrido de 1000 kilómetros desde Soto la Marina al Fuerte del Sombrero, pasando por los ahora estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, para llegar a Jalisco y Guanajuato. Y en este recorrido logra 3 victorias contundentes sobre las fuerzas realistas, a pesar de que sus hombres son una cantidad menor. Y el virrey se espanta al ver que en este periodo, que ya los insurgentes siempre perdían, están acostumbrados a huir, de repente viene una división del exterior que está barriéndolos, y pues toma medidas para someter a Mina, además de que, pues como menciono, ya Mina era reconocido como jefe guerrillero en la península, y su fama había llegado incluso a la Nueva España. He encontrado en el diario de Gaceta de la Ciudad, de la Gaceta de México, que viene su nombre explicando la heroicidad que tenía Mina ya, ¿no? Entonces le preocupa mucho, decide el virrey Juan Luis de Apodaca desentenderse de otros insurgentes y mandar todas sus fuerzas para acabar con el traidor Mina, que decía él, y su gavilla. Ya llegando al Fuerte del Sombrero, es bien recibido por Pedro Moreno, que es el comandante del Potosí, y le da un buen recibimiento y aceptan este auxilio del exterior. La división auxiliar de Mina fue bien recibida por Moreno. Se dice que la historia tradicional dice que Moreno se puso a sus órdenes. Yo he descubierto que no, que cada quien se hizo cargo de sus hombres. Y ahí supo Mina que venía una fuerza para enfrentarlo, para cortar su paso, y decide salir con Moreno, los hombres de Moreno, una acción conjunta, enfrentar a estas fuerzas realistas que eran mayor en número que ellos. Sin embargo, obtienen una victoria también contundente. Estamos hablando de 600 hombres contra 2000. Los barren, incluso el comandante realista muere, de la provincia de Guanajuato, muere en esa batalla. Entonces, pues esto escandaliza al virrey, este nuevo empuje que trae Mina. Él es un hombre de seguir adelante, de tomar la ofensiva, no dedicarse a encerrarse en un lugar, sino ir hacia adelante. Al regresar de la batalla, pues toda revolución necesita dineros. Le avisan que hay dinero en la hacienda del Jaral, del marqués de Jaral de Berrio, y pues decide ir allá a hacerle una visita. El marqués huyó, era tanta la extensión de sus tierras que le avisaron que venía estos insurgentes, que venía Mina al frente. Se decide irse y llega ahí y se hacen de una cantidad de 150,000 pesos en plata y oro. Y bueno, después se le fue criticado a Mina de que por qué se apropió de ese dinero, pero bueno, todas las revoluciones necesitan financiamiento, y él veía en esto una posibilidad, e incluso lo hizo sin violencia. Al regresar de Moreno y Mina al Fuerte del Sombrero, se dan cuenta que están ahí los vocales del gobierno provisional mexicano, que lo están esperando junto con el comandante insurgente de la región, que es el padre José Antonio Torres. Ahí le dan la bienvenida a Mina, y
hacen una reunión privada donde se llega a varios acuerdos. Uno, le dan el grado de mariscal de campo a Javier Mina. Él ya lo ostentaba, pero no jurídicamente no era válido. Ahora ya un gobierno le está dando ese grado. Aceptan también los préstamos, como gobierno mexicano está aceptando los préstamos que hizo Mina, que le dieron a Mina en el extranjero, lo que provocará después problemas ya en el México independiente. Otra disposición que se llegó fue a no ir adelante con la idea de Mina, era seguir hasta la Ciudad de México, y ahí le dijeron que no estaban las condiciones, que ellos conocían la región, el momento, y pues que cada quien se quedara en su fuerte y se auxiliarían en un caso de ataque enemigo. La corona entonces pues tomó la iniciativa de sitiar el fuerte donde estaba Mina, que era el fuerte del Sombrero. Para esto el virrey mandó a Pascual Liñán, mariscal de campo, era su mejor comandante, a ir tras Mina y someterlo, destruir a su gavilla, como decían ellos. Así que se inició un sitio al fuerte del Sombrero el 1 de agosto de 1817. Ahí había una población en el fuerte de 900 habitantes, pero solo 600 eran militares, todos los demás eran familia de los insurgentes, y había también trabajadores que eran contratados por ellos mismos y comerciantes. Entonces, pues era una población muy grande. Yo estaba en el lugar y pues no hay cabida en lo alto de ese cerro para sostener a 900 personas, ¿no? Rápidamente se acabó el agua, se acabaron los alimentos, porque pues las fuerzas realistas lo primero que hicieron fue cortar su abastecimiento del agua, ¿no? Ya no podían entrar alimentos al fuerte por este sitio, y provocó que Mina escribiera al padre José Antonio Torres diversas cartas. He encontrado 5, donde primero pues habla de diversión, diciendo que vamos a acabar con ellos, pero debido a que van pasando los días y se va agravando la situación, pues ya llega un momento en que Mina le va hablando más fuerte, y en la última carta le está diciendo que él que está cumpliendo con su palabra y que está muy decepcionado de él, y que si no recurre a auxiliarlo, pues él mismo va a dar la cara para enfrentarlo, porque de ellos depende la salud de la patria, dice Mina, ¿no? Como no llega ninguna ayuda, no he encontrado carta en respuesta del padre Torres, pues se llega a la decisión de que salga Mina con algunos insurgentes que conocen la región, para pues traer ellos el auxilio, para buscar a los hombres del padre Torres y llegar a auxiliar a los sitiados. Sin embargo, sale Mina, afortunadamente logra romper el cerco una madrugada, pero pues no encuentra fuerzas auxiliares, y deciden ellos mismos intentar traer provisiones, lo que falla rotundamente porque es un cerco. Solo lograron vivir por la sorpresa que dieron, pero se quedaron, el convoy de agua y comida se quedó ahí, apenas logrando sobrevivir Mina, ¿no? Entonces pues lo que hace él es ir a presentarse frente a Padre Torres hasta más al sur de Guanajuato, y le dice que necesita auxiliar a ellos. Mina se impone, le da hombres para que vayan ahora sí al auxilio del Sombrero. Sin embargo, pues este auxilio pues llega muy tarde. Sí, Mina intentó entonces traer este auxilio, que como mencioné fracasó, y pues los insurgentes no podían hacer nada, era un bombardeo continuo. Estamos hablando de 4,000 hombres que tenían rodeado el fuerte, carecían de agua, carecían de alimentos, había familias, había niños que estaban muriendo. Entonces deciden ellos, al ver que no había mayor auxilio, decidieron intentar salir por el lado oriente del fuerte en una madrugada del 20 de agosto. Estamos hablando de 20 días ya de cerco, de no tener recursos para sobrevivir. Deciden salir, pero pues como hay familias, la salida estuvo lejos de ser silenciosa y ser rápida. Entonces se dieron cuenta las tropas sitiadoras, y se inició ahí una batalla. Algunos insurgentes lograron salir adelante, pero la mayoría de reflejo o murió en la línea, o de reflejo regresaron al fuerte solo para ser sometidos posteriormente.
Se hizo ahí, la primera medida que tomó Liñán fue fusilar a los enfermos y heridos, y después a los que estaban bien se les ordenó, a 300 prisioneros, se les ordenó destruir el fuerte, y después fueron pasados por las armas. Es una escena muy fría, muy cruel, de tenerlos hincados y ir degollando a uno tras otro. Estamos hablando de 300 personas que murieron ahí, pero bueno, son cosas de la guerra y hubo violencia tanto de un bando como del otro, ¿no? Entonces, cuando Mina va hacia el lugar, pues se da cuenta, encuentra algunos sobrevivientes y se da cuenta que pues fue tarde la ayuda, y se entristece mucho. Cuentan los que vieron de que al encontrar solo cosa de 20 de su división, de aquellos 300 que llegaron, pues que lo vieron por primera vez llorar, y escribió una carta mencionando eso al padre Torres, diciéndole que su división auxiliar pues ya había desaparecido y que no quedaba ya mucho que hacer. Entonces, pues al encontrar ya pocos sobrevivientes de su división, pues decide regresar al Fuerte de los Remedios, donde estaba el padre Torres. Como digo, él era comandante de la insurgencia de toda la región. Ahí se llega al acuerdo de que, como saben que van a sitiar ese fuerte, porque Mina ya se encontraba ahí, la idea del virrey era acabar con Mina, donde se encontrara. Como Mina ya está en los Remedios, pues ahora van a sitiar los Remedios. Como también he estado en ese lugar, es mucho más grande que el Sombrero, mucho más amplio. Este fuerte tenía más recursos, más hombres, y pues para ello emplean 6,000 hombres. Ya de los 4,000 del Sombrero, ahora son 6,000 al frente de Estado Pascual Liñán. Mina tratará entonces de hacer guerra de guerrillas en algunos momentos para atacar las comunicaciones y abastecimientos de los sitiadores, o también guerra formal, tomando plazas de importancia para los realistas, para que los sitiadores pues tuvieran que distraerse o romper el sitio para ir tras él, ¿no? Entonces, mientras tanto, los sobrevivientes de la división van a quedarse con el padre Torres en ese lugar. Se dice que para dar instrucción a las fuerzas insurgentes para sostenerse en ese lugar, y el padre Torres desde ahí defendería el lugar, esperando a que Mina pues rompiera el cerco de alguna manera. En eso se queda y inicia entonces una campaña Mina intensa de varios meses, que hace un recorrido por toda la provincia, todo lo que hoy es el estado de Guanajuato, donde esta campaña pues pasa de sufridas victorias, que las tiene todavía, y frustrantes derrotas, porque sus hombres ya no están, ¿no? Estos oficiales que eran gente profesional del exterior, ahora pues lo está acompañando gente del pueblo, que, como digo, ya en este declive pues tenían mucha la idea esa de que a la primera vista de que iban a perder, pues huían y se desordenaban, no hacían caso a órdenes. Entonces pues hubo varias batallas de Mina donde, como digo, perdió y ganó, pero no logró una victoria así contundente, y para ello pues pensó ir a consultar al gobierno provisional mexicano, al fuerte de Jaujilla, para pedir la autorización de hacer un ataque mayor, que era tomar la ciudad de Guanajuato. Sí, Mina desde que llegó tenía esta idea muy, muy marcada de tomar Guanajuato. Él había escuchado a través del padre Mier de aquella toma de Allende, de Hidalgo, de tomar esa plaza, y él quería de alguna manera igualar esa hazaña. Era una ciudad rica, era una ciudad enigmática. Quería también demostrar que todavía los insurgentes podían tomar una plaza nuevamente de ese tamaño y hacer una diferencia. Mina también quería demostrar que esta insurgencia no era la violenta de Hidalgo, que se iban a respetar a las personas, se iba a respetar las propiedades, y esto pues daría una vuelco, pensaba él, a este declive que tenía la insurgencia, demostrando que todavía se podían hacer grandes hazañas. Y en efecto, en octubre ataca la ciudad de Guanajuato con 1,400 hombres. El número de hombres era adecuado para tomar la plaza. Incluso se dice que llegó ya a la Plaza de la Paz, se llama ahora, que es el lugar principal de Guanajuato. Y sin embargo ahí empezó el desorden, empezaron a huir los insurgentes.
Mina no sabía por dónde salir porque conocemos cómo son las laberínticas calles de Guanajuato, y muy enfurecido se fue con Moreno y alcanzaron a escapar por la mina de la Valenciana, que es el norte de la ciudad. En su escape por la Valenciana, los insurgentes le prenden fuego al tiro de esta mina, y a la llegada de Francisco de Orrantia, que era alguien que había mandado Liñán perseguir personalmente a Mina, en esa noche se da cuenta de cuál es la ruta que siguió y le persigue por ahí. Mina y Moreno van entonces a refugiarse al rancho del Venadito, se dice que a descansar, pero Mina ya está muy cansado, lo mismo que Moreno, quien había logrado escapar del sombrero. Ante esta nueva derrota están frustrados, cansados, desanimados y un poco contagiados de este ambiente de declive insurgente, y solo así se entiende que 2 días después del 27 de octubre sean sorprendidos por Orrantia y tomados prisioneros. Moreno en esa acción no permite que lo tomen prisionero, está defendiéndose hasta que le dan un disparo en la cabeza. Entonces, como trofeo se tenía en ese entonces, le cortan la cabeza y la llevan al frente, y como represalia también para los demás insurgentes, llevan la cabeza de Moreno al frente llevando a Mina prisionero, y lo llevan precisamente frente al Fuerte de los Remedios, donde están sus compañeros sitiados. Una vez ahí se le interroga, le está encadenado. Ya cuando llega a ese lugar, Liñán le quita las cadenas, pero está prisionero. Hay que decir que Mina es una persona carismática, es un joven líder, y pues que atrae con su plática, y pues tuvo buen trato desde los que lo tenían prisioneros, incluso les narraba anécdotas. A él no le hicieron juicio como a otros líderes insurgentes, porque él, como era traidor al rey, pues estaba de antemano condenado a morir fusilado, y efectivamente el 11 de noviembre se le lleva ahí frente a sus compañeros que están sitiados, y se le fusila por la espalda, como digo, el 11 de noviembre de 1817, cuando contaba con 28 años. Cabe señalar aquí de que Mina, aunque estuvo pocos meses, llevó el peso de la insurgencia popular. Esta insurgencia iniciada por Hidalgo o por Morelos, continuada, la llevó Mina en este periodo que se dice de resistencia, y dando un nuevo ímpetu ofensivo a la insurgencia que se encontraba en declive. Mina obtiene varias victorias sobre los realistas. También viene con esta idea de unión que será después retomada por la Trigarancia en otras condiciones, pero ya está ese planteamiento de unirse peninsulares, criollos, americanos, para lograr la independencia, una independencia que va a traer mejor vida para los novohispanos, va a dar libertad, y también va a convenir al pueblo español como consideraba Mina. Él nunca se creyó traidor a España, sino estaba contra el absolutismo del rey, nunca contra el pueblo español. Y también viene a dar un nuevo empuje a las fuerzas, a las ideas republicanas que ya estaba planteada por Morelos. Viene a reforzar esta idea de la república que comparte ya con otros insurgentes y que perdurará hasta después del primer imperio de Iturbide, ¿no? Entonces es muy importante la figura de Mina, y por eso se le reconoce como un héroe nacional, y está su nombre en el Congreso de la Unión con letras doradas. Está su cuerpo enterrado en el Ángel de la Independencia, en este monumento, y se le dio el grado de heroico tanto a Mina como a Pedro Moreno, y esto hay que resaltarlo. Entonces hay que hablar también de que hubo otras gentes que los auxiliaron. Se centra este movimiento en ellos, pero hubo otros comandantes que estuvieron con ellos y también dieron la vida. Mina, como digo, es fusilado el 11 de noviembre, y después siguió el sitio al Fuerte de los Remedios, el cual cayó finalmente el 1 de enero de 1818, casi inmediatamente. El padre Torres logró sobrevivir, sin embargo, pues murió poco después, porque ya los otros jefes insurgentes estaban contra él. Entonces Torres terminó huyendo de las fuerzas realistas como de las fuerzas insurgentes, y murió en una deuda de juego. Fue asesinado por alguien que le quería cobrar algo, ¿no? De un caballo se habla. Entonces, pues
Viene nuevamente un declive, desaparece la línea de estos fuertes porque Jauja es tomado en marzo-abril de este mismo año. El gobierno provisional mexicano huye hacia el sur, donde se refugia con Vicente Guerrero, y desaparece toda esta línea frontal de la insurgencia que existía ahí. Se dice que por culpa de Mina, pero gracias también a Mina se logró un avance ofensivo, ¿no? Entonces cambia ahora el escenario del Bajío, va de nuevo hacia el sur con Vicente Guerrero, quien es el que se sostiene ahí, el que se apropia, da cobijo al gobierno provisional mexicano, que años después terminaría desintegrándose, y pues se mantiene Guerrero como el único líder insurgente que perdura hasta que llega este cambio en la situación, la península como la Nueva España, del llamado trienio liberal, cuando Rafael de Riego logra una revolución que somete al rey Fernando VII, él sí, después de 3 años de que Mina no lo pudo hacer, para que jure la Constitución de Cádiz. Se implanta un gobierno liberal que no convence mucho a varios sectores de la Nueva España, y esto lo aprovecha Agustín de Iturbide, que vendrá ya con este movimiento trigarante que finalmente logrará la independencia en unas condiciones diferentes a las que planeaban Hidalgo, Morelos y Mina, pero finalmente se llega a esta consumación que todos conocemos, de septiembre de 1821.